Amigos, una nota que teníamos banda de ganas de hacer la semana pasada y bueno, el conductor se desmayó, pero volvemos a las riendas. Saben que cubrimos el caso Santiago Gutman, esta persecución judicial a un docente, la criminalización de la protesta, acusándolo de haber incendiado la legislatura local en Chubut. Bueno, la condena salió, fue la sentencia, mejor dicho, a 3 años de prisión condicional para Santiago Gutman, y uno de los periodistas y además politólogo que más siguió de cerca este caso y más lo difundió para quienes no estamos en Chubut fue quien está desde Comodoro de Rivadavia, Chubut, Martín Ulacia. Hola Martín, gracias por la paciencia. Acá Esteban de Cítrica, ¿cómo estás? ¿Puede ser que estés muteado, Martín? Me sale que estás muteado. Ahí está. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Gracias chicos por la comunicación. A vos por la paciencia, por el tiempo. Finalmente podemos conversar, se dio, es un placer enorme. ¿Cómo viviste la sentencia? 3 años de prisión en condicional para Gutman. Se esperaba una condena de otro tipo. ¿Es un buen resultado? ¿Es un mal resultado? ¿Cómo lo viviste vos desde tu lugar? Bueno, hay, me parece, dos niveles de lectura quizás de lo que es el fallo contra Santiago Gutman. Uno quizá es lo que es el proceso judicial en sí y cómo se fue dando, digamos, estas audiencias de este juicio oral que comenzó hace algunos meses, que por cierto tuvo una casi nula cobertura mediática en la provincia, prácticamente nula, incluso por una sugerencia de la oficina judicial, es decir, de la propia justicia, porque consideraba que si se hacían públicos y estaba presente la prensa durante las audiencias, se iban a, y cito textual, contaminar los testimonios. Bueno. Es decir, mientras más hermético se daba, digamos, las audiencias del juicio, mejor para el desarrollo del mismo. Por lo cual fue realmente muy difícil acceder a lo que estaba pasando durante las audiencias, donde se leyeron los alegatos de la Fiscalía y de la Defensa. Ahí cumplió un rol muy importante la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, una organización de derechos humanos que tiene una política muy activa en cuestiones de represión y criminalización de la protesta, y la verdad que muchos nos informamos de lo que iba pasando a partir de las crónicas de estos compañeros y compañeras. Eso por un lado, y por el otro lado está las diferentes lecturas políticas que se hicieron sobre el fallo por parte de los diferentes actores, ¿no? No es lo mismo quizá el balance que tienen sobre esta condena los sectores estatales, de trabajadores y de las mismas organizaciones que reclaman la absolución de Gutman, que la lectura y el impacto que tuvo en la justicia, al interior del propio Poder Judicial, porque dividió aguas esto, y al interior del gobierno, ¿no? Y algunos medios de comunicación también. Lo que se puede decir en relación a cómo se tomó, digamos, el fallo, es un antecedente muy grave que se dé efectivamente esta condena contra Santiago Gutman a 3 años, condicional, con tareas comunitarias que se le encargan de hacer. Se le encarga de hacer un curso de derechos humanos a Santiago Gutman y 50 horas de trabajo comunitario no remunerado en la biblioteca de la legislatura. Esto generó, increíblemente, un rechazo por parte del secretario general de APEL, que son los legislativos, diciendo que no querían que el tipo que había prendido fuego en la legislatura esté en la biblioteca realizando tareas comunitarias. Es decir, que no lo querían adentro de la legislatura Santiago Gutman. Algo similar dijeron los diputados. Fíjate la solidaridad de clase o de sindicatos por parte de este Ángel Sierra, se llama, algo que generó mucho repudio. Incluso hicieron un acto en las afueras de la legislatura repartiendo panfletos en contra de Santiago Gutman. Es un sindicalista muy ligado al poder, particularmente al vicegobernador de la provincia, Ricardo Sastre. Pero bueno, en el sector docente y quizá de las organizaciones que se movilizaron,
se leyó como una victoria que no vaya preso. Sí, total. Digamos, total. porque si la jueza Tolomei pospuso una semana la lectura de lo que fue su sentencia en la audiencia de cesura de pena, fue por el paro general que hubo, etcétera, y la movilización, el interés público que concitó el tema. No hay otra explicación de por qué postergó esta lectura una semana. Y había sectores que estaban pidiendo la cabeza de Goodman y se lo quería ver preso. Esto no anula lo que generó también al interior incluso de la docencia y de los diferentes movimientos, lo que fue la estrategia de defensa de Goodman. Esto ha generado ruido también, porque Goodman reconoce haber cometido ciertos hechos, como es el hecho de haber arrojado 2 gomas a una fogata que ya estaba prendida a fuego, lo cual genera daños en la legislatura y lo coloca a él como coautor de este incendio en la legislatura, diciendo que había sido coercionado y amenazado incluso por docentes de Comodoro Rivadavia. Bueno, esto no cayó bien al interior de, particularmente de la regional sur de Atech, porque hay que recordar que las docentes que mueren en la ruta, Jorgelina y María Cristina, eran de Comodoro Rivadavia. Accidente previo a esa movilización, digo, esa humareda que se hace en la escalinata de la legislatura, que ocurre como una especie de disparador, ese accidente de 2 docentes cuando volvían de un plenario, de esa potenciación del enojo docente a partir de los salarios miseria y a partir del pésimo trato del gobierno de Arcioni. Sí, ese mismo día, como vos decís, y yo sé que ustedes han sido de los pocos medios a nivel nacional que han seguido seriamente el tema. Mucha gente bien intencionada lo hace, pero quizá con muchas imprecisiones. Efectivamente, se estaba en el marco de una situación de pagos o escalonados o atrasados. Claro. Se ha llegado a adeudar 3 meses de salario. Ese mismo día se conocía, mientras no pagaba el salario Arcioni, que se enviaba un proyecto para que los integrantes del Ejecutivo se aumenten los sueldos. En ese momento el sueldo de Arcioni se iba a 350.000 pesos. 2019 era una cifra, bueno, más que importante. Y ese mismo día, además, se había suspendido la interpelación a Federico Mazzoni, uno que seguramente ustedes conocen muy bien, que es el ex ministro de Seguridad, que semanas antes había liberado la zona en las rutas 3 y 26 para que una patota liderada por el sindicalista Loma Ávila de Petroleros desaloje violentamente a los docentes estatales que se estaban así manifestando. Es decir, fue un combo explosivo lo que se dio en esa situación, y lo que queda como fuertemente cuestionado es el saldo de justicia que significa la condena contra Goodman en todo este proceso de conflicto social y político. Claro. Porque vos tenés un sindicalista condenado por haber tirado 2 gomas a una fogata que ya estaba prendida, y vos tenés a un gobernador que incumple con el pago de salarios, incluso durante la pandemia, a trabajadores de la salud. Tenés a un ministro que libera una zona, todo el mundo, yo estaba ahí, digamos, en ese momento, yo y 3 colegas más. Vimos a Mazzoni en una camioneta de civil mientras pasaba lo que pasaba. Tenemos a un sindicalista justamente que fue imputado por incitación a la violencia, como es Ávila. Tenemos a una ex ministra de Educación y actual diputada provincial, que está imputada por robarse la guita para las obras de las escuelas, que hoy en día es quizá uno de los temas más álgidos en la provincia de Chubut, porque cada 2 o 3 días aparecen denuncias de escapes de monóxido de carbono, escapes de gas, algo que desgraciadamente parece que se está esperando a que suceda algo como lo que sucedió o en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Neuquén, donde fallecieron docentes, porque realmente cada día aparece un caso donde algunas son falsas alarmas, otras son cuestiones que no están clarificadas, si efectivamente hubo intoxicaciones o no. Tenés a una fiscal que, según la misma jueza, utilizó pruebas de espionaje e inteligencia ilegales
Esto lo dijo la jueza Tolomei en el punto 7 de su lectura. Y remiten a la justicia federal que se investigue y que se tome en consideración que la fiscal y la policía utilizaron pruebas que son de espionaje ilegal porque se proponen filmaciones y registros durante el incendio. No, antes. Y antes también. Mientras las personas no estaban haciendo nada, digamos, según la ley de inteligencia, y esto lo dice la jueza, vos podés filmar si se está cometiendo un delito en flagrancia. Si en ese momento se está cometiendo un delito. Bueno, la policía puede intervenir, puede filmar, está habilitada para hacerlo. Pero si eso no es así, vos necesitás la orden de un juez. Bueno, la jueza da cuenta de esto y le marca eso a la fiscalía. Después tenés todo este combo de ilegalidades por parte del mismo Estado y la justicia sobre eso no se pronuncia, el Poder Judicial. Y sí se pronuncia, pone el foco en la protesta de los docentes, encarnada en la figura, en este caso, de Santiago Gutman. Cortando por lo más delgado, por el hilo más delgado, el caso de Santiago Gutman, un caso que empezaba a repercutir en redes sociales, pero que realmente hasta no conectar la semana pasada y hoy, con diferentes referentes, entre ellos vos, Martín, en Chubut, uno no puede echarle los rayos X necesarios a lo que acontece y todas las aristas involucradas en lo que terminó siendo la sentencia a Santiago Gutman. En ese sentido también consultarte, porque es clarísimo vos cómo lo explicitaste, cómo lo detallaste, todas las escalas de lo que fue sucediendo con Santiago Gutman, que es justamente algo que conversábamos la semana pasada con otros referentes de Chubut, que es el sentar precedente. Esto de criminalizar la protesta, sentar precedente. En 2019, Santiago Gutman arroja 2 llantas a una humareda, cosa que hemos visto todos en un montón de movilizaciones. Está sucediendo ahora mismo mientras hablamos, seguramente. Pero bueno, Santiago Gutman paga los platos rotos. En ese sentido, ¿hay un precedente que busca sentarse desde la provincia? ¿Es un punto de no retorno el combate docente contra Arcioni y viceversa, mejor dicho? ¿Cómo sentís? ¿Está completamente roto ese panorama o se va a armonizar un tanto debido a este caso? ¿Cómo lo vivís vos? Mirá, ayer el diario El Chubut, que es uno de los diarios más importantes de la provincia, que es casi explícitamente radical, eso hay que darle la derecha, que son honestamente intelectuales y políticos, sacaron en su editorial, que se llama De Puño y Letra, un apartado sobre la masacre de Trelew, una reflexión. Y en ese apartado señalan y dicen algo que hemos aprendido de la década del 70, es que ninguna forma de violencia y de ilegalidad, vengan de donde vengan, son el camino correcto. Es decir, una teoría de los 2 demonios aplicada a la protesta social ocurrida hoy en día en la provincia de Chubut. El día de aniversario de la masacre. En el aniversario de la masacre de Trelew. Este diario dice esto. Es decir, utiliza la teoría de los 2 demonios, que es un prisma, digamos, para ver la década del 70, para fijar una posición sobre el conflicto estatal y sobre la megaminería en Chubut. Entonces ahí hay toda una discusión. Me parece que el precedente se hubiera fijado para estos sectores si Gutman iba preso, efectivamente, y era condenado. Ahora están llorando por los rincones. Los diputados provinciales, el diario El Chubut, diferentes sectores políticos que querían una condena efectiva. Bueno, no la pudieron lograr. Y no es menor el hecho de que no la pudieron lograr en un momento donde el gobernador Arcioni está empoderado por el rol que ocupa Massa en el gobierno. Arcioni es uno de los pocos gobernadores que responden directamente a Sergio Massa, que hoy está ocupando un lugar preponderante en el gobierno. Bueno, a pesar de esto, me parece que lo que fue la movilización y el antecedente del chubutazo en diciembre, hicieron poner las barbas en remojo a sectores del Poder Judicial para no avanzar con una condena efectiva. Entonces, es un rompecabezas y un esquema de fuerzas que yo no te diría un empate, pero casi. No, totalmente. Digamos, porque el hecho de que esté condenado a 3 años Gutman no es menor, digamos, porque
se habla de criminalización de la protesta de todas formas. Sí, sí, sí. Estamos conversando con Martín Ulasi, es politólogo, es periodista, es desde Chubut, cubriendo lo que es el caso Santiago Guzmán. La sentencia es de 3 años de prisión condicional. El debate sigue. Mismo vos mencionabas esto, comenzando a concluir, pero no podemos dejarlo de lado. Estamos cumpliendo 40 años de la masacre de Trelew, y mencionás la editorial del diario El Chubut, citando esto de, che, bueno, de ningún lado la violencia es buena, cuando en la masacre de Trelew se fusiló sin ningún tipo de juicio a pibas militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, digo, más allá de la posición política que tengamos, sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de cuadro. Sí. En Chubut, ¿cómo hubo alguna repercusión por el editorial? ¿Cómo se vive en estos días? ¿Cómo se vive la masacre de Trelew a 40 años? Sí. ¿Eso cómo lo están caminando ustedes? Transitando. Bien, bueno, llega este aniversario en un momento donde, como te decía, está plenamente en discusión, incluso al interior de la docencia y de mi esposa docente, o sea que lo veo bastante de cerca. La cuestión de la violencia, digamos, la cuestión de la violencia política, está muy en debate, y es muy difícil dar la discusión de que no hay un signo igual entre la violencia dirigida y llevada adelante desde el Estado y lo que puede ser la protesta con métodos más o menos, digamos, violentos por parte de manifestantes. Claro. Es muy difícil. Y por eso está tan vigente la cuestión de la masacre de Trelew y esta cuestión, que efectivamente no hay un signo igual. El dato político de lo que fueron los actos sobre la masacre de Trelew ayer fue la ausencia del gobernador Arcioni. Wow. Arcioni no estuvo en los actos. Wow. No pudo estar. No pudo estar porque vino acá Jorge Tayana, que es el ministro de Defensa. Estuvo el ministro de Gobierno Cristian Ayala, que es funcionario provincial, la subsecretaria de Derechos Humanos de Chubut. Aunque ustedes no lo crean, hay una subsecretaria de Derechos Humanos de Chubut que se llama Carla Sánchez Galindo, a la que no se le conoce la voz, a la que la ha intentado llamar y escribir 20.000 veces por cuestiones que pasan en relación a los derechos humanos en Chubut. El 90% de ello está vinculado al ex ministro Mazzoni, que miren qué casualidad, ahora es rescatado por la UCR para ser candidato a intendente en Trelew. Wow. Sí. Mazzoni puede llegar a ser candidato a intendente en Trelew. ¿Por qué quiere ser candidato a intendente en Trelew? Porque quieren contener lo que es una de las ciudades más combativas de la provincia, donde la protesta social está tomando mucha fuerza, donde la lucha contra la megaminería y el activismo se desarrolló con mayor fuerza. Entonces Mazzoni es el candidato para aplacar a esos sectores, pero la ausencia de Arcioni fue estridente, porque bueno, algunas fuentes dan cuenta de que se había lastimado una pierna, porque en días anteriores se lo había visto con una bota ortopédica, se había lastimado, no sé haciendo qué. Yo escuché una versión de que efectivamente decía que estaba muy mal del pie. Bueno, habla de que si hubiera ido hubiera sido abucheado. Eso es lo que esconde la ausencia de Arcioni, que me parece todo un dato, y hay mucho para analizar en torno a el intento de el mismo Estado, del Estado provincial, y diría también del gobierno nacional, porque el hecho de que se mande a Tayana, ministro de Defensa, a un acto por el 50 aniversario de la masacre de Trelew, habla de un intento de rescate en democracia de las Fuerzas Armadas, digamos, no es inocente. Bueno, todo esto pone en debate, me parece, lo que es la memoria y los límites de que esa memoria sea justamente practicada o promovida desde el Estado, que es el que está siendo cuestionado por las organizaciones y por los familiares. ¿No? Esto me parece que es algo fuerte. Absolutamente, Martín, no pudimos dialogar por fuerza mayor la semana pasada, pero sí hacerlo en esta semana de 40 años que se cumplen de la masacre de Trelew, poder también conversar de Santiago Guzmán,
y a partir de eso hilvanar hacia este caso, y seguramente la primera de un montón de conversaciones que vengan, porque si hay lucha, si hay resistencia, si hay un montón de debates necesarios e intrínsecos a la lucha colectiva, está Chubut, y eso es algo que tenemos que reconocer a veces los que somos del AMBA, empezar a mirar un poco más hacia el sur, hacia el interior, hacia Chubut, por ejemplo, que es algo que intentamos hacer y que no hubiéramos podido hacer sin conectar con toda la gente desde allí que nos atendió, entre ellos vos, agradeciéndote por la paciencia, por la disposición, y será hasta la próxima. Gracias de verdad. ¿Dónde podemos encontrarte, leerte? ¿Dónde podemos seguirte? Lo que quieras decir para cerrar, el micrófono es tuyo. Dale. Bueno, me puedes seguir en Twitter, Martín Ulacia, ok. Ahí estamos. Todavía se puede adquirir el libro, una crónica del Chubutazo, que ahora lo voy a presentar en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, que es de las más importantes que hay en el interior del país. Eso la verdad es una conquista de todo lo que fue la movilización. Y por último, déjame decirte que como la condena de Goodman llega algunas semanas antes de lo que estamos hablando todos hoy, que es el cuestionamiento al Poder Judicial por el pedido de condena a la vicepresidenta, a Cristina Fernández, y marcar una doble vara. Como muchos funcionarios de Chubut están criticando la persecución contra Cristina Fernández y criticando al Poder Judicial, pero no dijeron nada sobre la causa armada y el espionaje ilegal contra Santiago Guzmán. Bueno, ahí me parece que hay un sesgo de clase, para decirlo de una manera simplificada, pero está en el eje y en el centro de la situación política provincial y nacional el rol que cumple la justicia y el Poder Judicial, y eso me parece que da para pensar y para debatir mucho, y les agradezco un montonazo este espacio y el interés y el modo en que laburan estos temas. Un placer, Martín, en serio, gracias por el tiempo, gran abrazo, será hasta la próxima, que tengas una gran semana. Gracias, un gran abrazo. Otro para vos, hasta pronto, para Martín Ulacia, politólogo, periodista desde Comodoro Rivadavia, Chubut, una de las personas que más ha prendido el megáfono en redes sociales para poder difundir y hacernos llegar la información sobre lo que iba aconteciendo con el caso Santiago Guzmán y la brillante conclusión, como muchos, es cierto, funcionarios de Chubut que critican el proceso judicial que tiene el centro de Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Santiago Guzmán, oficiaron de verdugos. Es realmente interesantísimo y requiere interesantísimo en el sentido más alarmante del término, y requiere nuestra atención. Un lujo de nota con Martín Ulacia. Seguimos con entrevistas, seguimos con más.